El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Juan capítulo 20, verso 30. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas que se han escrito son para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Vida en su nombre es el título de esta conferencia. Y vamos a parafrasear el mismo versículo. Y muchas otras señales, otras muestras de poder, hizo también Jesús en presencia, delante de sus discípulos. Esas no están escritas, no están registradas en este libro, pero estas que sí están registradas son para que crean. 1, 2, son para que entiendan que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. El propósito del apóstol Juan era presentar a Jesús de tal manera que los que fueran a leer el Evangelio entiendan que Dios fue hecho carne en Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros, para que de esa manera los oyentes acepten la obra salvadora de Jesús. Y al comenzar en el Evangelio dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra es Dios. En el principio estaba Jesús, existía Jesús, y Jesús estaba con Dios, y Jesús era Dios. Jesús vino a cumplir un propósito eterno, pero muchos no conocen nada de Él. No conocen nada de Él, no conocen la clase de persona que era, porque no es lo mismo escuchar de algún famoso que conocer directamente al famoso y desarrollar un grado de amistad. El saber el nombre de algún famoso no significa que en realidad conozcas a esa persona. Han pasado más de 2000 años desde que Jesús vivió en la tierra. Y en todo el mundo se habla de Él. Sin embargo, muchos no lo conocen. Y no conocen lo más mínimo. Por eso es que algunos piensan que fue un hombre bueno, que fue un maestro, que fue un profeta. Pero es necesario conocer la verdad. ¿Para qué? Para darle el honor que merece. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Conocer a Jesús como Salvador es el primer paso. Primer paso. Muchos dan ese paso, pero ahí se quedan. No dan más paso. Y Él quiere revelarse de una manera personal y presente. La vida eterna no es algo futuro, sino algo que uno ya posee en el presente. Y tiene que ver con la calidad de vida. Nosotros solo tenemos una vida eterna prometida después de la muerte, pero la vida que tenemos en Jesús involucra una experiencia íntima,
una experiencia continua con Él. La vida eterna nos hace experimentar aquí la justicia, el gozo y la paz que son las características del reino. No se sabe por qué Juan no escribió otras señales, ni por qué no las registró en las crónicas del ministerio de Jesús. Porque él, como dice la Escritura, vio muchas cosas, fue testigo ocular de muchos milagros, escuchó muchísimas enseñanzas, pero lo que él escribió fue fidedigno, fue cierto e irrefutable. Así también, si no conoces muchas cosas de él, es porque no lees la Biblia. Muchos años después que se escribieron los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, Juan escribió el evangelio que lleva su nombre. Precisamente había un motivo, era para refutar las falsas doctrinas de que Jesús era solamente humano, mostrando que Jesús era verdaderamente Dios hecho carne. Por eso él eligió cuidadosamente lo que iba a registrar acerca de que Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios y Dios mismo, mostrando sus milagros, señales y la adoración que recibió como Dios. En el Evangelio de Juan, Jesús es la figura central, tanto en el Nuevo Testamento como en toda la historia de la humanidad. Él nació, vivió entre los hombres. Él fue el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él habló acerca de su origen, su naturaleza, su misión y sus enseñanzas. Y Jesús mismo preguntó un día a sus discípulos qué pensaban acerca de él. Mateo 22, 42. Les dijo a sus discípulos: ¿qué les parece? ¿O qué entienden? ¿O qué opinan del Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos contestaron, sus discípulos, es hijo de David. Y entonces les hace otra pregunta el Señor. Entonces, si es hijo de David, ¿cómo es que David, movido por el Espíritu, lo llama Señor? Recuerden que David dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que someta a tus enemigos debajo de tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo es que es su hijo? Y entonces nadie le pudo responder, pero desde aquel día nadie también intentó, nadie se arriesgó a preguntarle más. Entonces, ¿quién es este hombre llamado Jesús? La gente tiene diferentes opiniones acerca de él. Por ejemplo, los fariseos lo consideraban un profeta. Herodes, el tetrarca, pensaba que Jesús era Juan Bautista resucitado. El centurión, que estaba al pie de la cruz, dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pedro, por revelación, el apóstol Pedro dijo que Jesús era el Cristo de Dios. La gente intelectual y los masones reconocen a Jesús como el gran maestro, hasta ahí. Los espíritas lo llaman el gran medium. Los marxistas lo llaman como el primer revolucionario. Los seguidores de extraterrestres lo describen como un piloto maestro. Pero eso a Jesús no le importa. A Jesús le importa lo que vos pensás de él. ¿Qué piensas de Jesús? ¿Quién es Jesús para vos? ¿Es el camino hacia Dios? ¿Es Dios mismo? ¿Es la tercera persona de la Trinidad? ¿Es la única verdad de Dios? ¿Es la única fuente de vida?
porque dice la Escritura que Él nos va a juzgar a cada uno conforme a su evangelio. ¿Lo hubieras leído o no? No, que no tenía tiempo porque tenía que trabajar todo el día para darle de comer a mi hijito. ¿Lo hubieras leído o no? Está registrado en la palabra que Él nos va a juzgar conforme a su evangelio. Por eso es que es tan importante la respuesta que des acerca de Jesús. El apóstol Juan mostró el odio que tenían los dirigentes religiosos contra Jesús, porque él decía que era igual a su padre. Él decía, mi padre, yo trabajo igual que mi padre, haciéndose igual a Dios. Por eso planearon su muerte. Pero lo que él decía era verdad. Lo demostró con su sacrificio perfecto por el pecado, y resucitando al tercer día después de su muerte. Hay muchas personas con capacidad de liderazgo y tienen la habilidad de conducir esas mismas personas hacia una dirección o meta. Porque si alguien no puede llamar la atención de otro, no es un verdadero líder. El apóstol Juan sí fue un verdadero líder. Escribió su evangelio con el conocimiento que tenía de la vida de Jesús, para que la gente pudiera creer en Jesús el Cristo. Y es por inspiración del Espíritu que eligió el tipo de personas a quienes iba a dirigir su evangelio, y a ellos les escribe las verdades siguientes. Primero, les habla de la relación de Jesús con Dios el Padre. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 30. Ahí estaba hablando Jesús, estaba enseñando. Y de la misma manera, si nosotros leemos el Evangelio de Juan, nos está hablando a nosotros, para que sepamos y entendamos quién es el Cristo. Imagínese que Dios le está diciendo a usted directamente así. Lea su Biblia. Yo y el Padre somos uno. Una unidad indivisible. Y entonces, cuando escucharon eso los judíos, volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Jesús les preguntó, muchas cosas, muchas obras les he mostrado, les he manifestado, les he descubierto de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? ¿Por cuál de ellas me quieren lapidar? ¿Me quieren matar? Y los judíos, dicen en el verso 33, les respondieron, no queremos apedrearte por ninguna buena obra, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces igual, semejante, unido a Dios. Y Jesús les contesta, ¿no está escrito en la ley de ustedes que yo dije dioses son? Si llamo dioses a aquellos a quienes dirijo la palabra de Dios y la escritura no se puede anular, verso 36, a quien el Padre santificó, consagró y envió al mundo, ustedes dicen que estoy blasfemando porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean en las obras que hago para que conozcan y entiendan que el Padre está en mí y yo estoy vivo y existo en el Padre. Y dice la Escritura en el verso 39 que otra vez trataron de prenderlo, pero él se escapó de sus manos. 2. ¿Qué más les dijo el Señor a toda esa gente, a sus discípulos y a la multitud que se reunía para escucharlo? Les dijo que Él existió con Dios
antes de la creación del mundo, mostrando de esa manera su preexistencia de Cristo. Preexistencia quiere decir existencia anterior. Lo escribió Juan, porque Jesús lo dijo. Juan 6:38, porque he descendido del cielo. La palabra griega traducida como verbo significa el pensamiento de Dios expresado. Entonces, Cristo es la semejanza del Dios invisible para mostrar el pensamiento del Padre. Colosenses 1:15, ahí lo dice. Compruébelo. La palabra que usted escucha tiene que comprobarla. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Parafraseando esto, Cristo es la imagen del Dios invisible que no vemos visiblemente, el primogénito, el heredero de toda la creación. Él no es simplemente un Dios, Él es Dios y es superior a todo, a cualquier ser creado. Compruébelo, Colosenses capítulo 1, 18. Colosenses 1, 18. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Parafraseando, Él es la cabeza, Él es la mente, Él es la inteligencia del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el inicio, el primogénito de todos los muertos, para que en todo tenga la distinción, para que en todo sea distinguido. Porque fue por su propia decisión de Dios que el Hijo tenga en sí mismo la completa naturaleza de Dios. Compruébelo, fue decisión del Padre, Colosenses 1:19. Por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda plenitud. No hay que vivir ansioso acerca de la divinidad de Cristo, porque leyendo la Biblia vamos a descubrir la identidad y la unidad entre el Padre y el Hijo. A veces se hace difícil distinguir de quién habla, si habla el Hijo o habla el Padre, pero sí estamos seguros que nuestro Dios uno es. Mucha gente tiene confusión y piensan que son tres dioses. Es porque no han leído la Escritura. Vamos a Deuteronomio, capítulo 6. Versos 4 y 5. ¿Se está dando cuenta de lo importante que es la palabra? Cualquier duda, la respuesta está en la palabra. Deuteronomio 6, versos 4 y 5. Dice, escucha Israel, el Eterno, nuestro Dios, el Eterno es uno solo. ¿Cuántos son? Uno solo. 5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu poder. El inmortal nuestro Dios es uno solo. Este verbo que creó todas las cosas no era otro que Cristo y cooperó con el Padre en el trabajo de la creación. Su nacimiento fue sobrenatural y se la conoce como la encarnación. Cristo no era un nuevo ser, solamente apareció en forma humana como un milagro y nació del vientre de una jovencita. Todo esto
que es tan grande, nos hace ver la intención de Dios desde la eternidad de venir a este mundo. Por eso fue que el ángel le dijo a María, el nombre del bebé es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Este Dios con nosotros, Emmanuel, un ser humano venía con el propósito de pagar el precio que nuestros pecados merecían. Él venía a rescatarnos del abismo de la destrucción, redimiéndonos para vida eterna. Esto sencillamente va más allá de nuestro entendimiento, más allá de nuestra capacidad de entenderlo, más allá de nuestra capacidad de creerlo. Sin embargo, fue así. Dios hombre nació en forma humana de una virgen y nació como un bebé, creció como cualquier mortal, con la diferencia que éste iba creciendo en estatura, en conocimiento y en gracia de Dios. Juan escribió de Jesús como hombre que fue tentado en todo. El Hijo de Dios vivió una vida sin pecado, vivió humanamente y cumplió 5 puntos importantes. El primero es que demostró con su vida que como cristianos nacidos de nuevo podemos vivir diferente. Juan 15:19 dice, si fueran del mundo, el mundo los amaría. Pero como no son del mundo, antes yo los elegí del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Juan 15:19, parafraseando, dice, si fueran del mundo, el mundo los amaría. Pero como no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso es que el mundo los aborrece. El mundo los detesta, los miran con malos ojos. Así hace el mundo. 2, Jesús vivió una vida justa que está al alcance de todos los seres humanos para que con su muerte podamos limpiar nuestros pecados. 2 de Corintios 5:21 está registrado por el apóstol Pablo que dice, al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. 3, Jesús puede simpatizar con el ser humano en sufrimiento y en sus luchas contra el pecado. Hebreos capítulo 4, verso 15. Dice el Señor, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Parafraseando, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, no pueda apiadarse, no pueda condolerse de nuestras debilidades, sino por el contrario tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, cuando Él estaba en su humanidad, pero sin pecado. Sin pecado. Los jóvenes dicen, ay, es que no, yo soy joven, pues no puedo dejar de pecar. Jesús era joven y estaba en el vigor de su hombría. 4, Jesús reveló a Dios ante los hombres. Juan 14, 4 al 8. Ya saben a dónde voy, dijo Jesús, y conocen el camino. Entonces Tomás dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y Jesús respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene
al Padre sino por mí. Si me han conocido a mí, conocerán también a mi Padre. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dijo, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. Parafraseemos esto. Jesús les dijo, ya saben a dónde voy y conocen el camino. ¿Cómo? ¿Qué camino? No sabemos. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Y Jesús les dijo, yo soy el camino. ¿Quién es Jesús? Yo soy el camino. ¿Qué más les dijo? La verdad y la vida. Nadie, atienda esto, nadie se presenta al Padre sino a través de mí. Si me conocen a mí, conocerán a mi Padre también. Y ya le conocen porque me han visto. Y Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y el Señor Jesús le dijo, Felipe, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. 5. Jesús tiene el poder y el deseo continuo de darlo para que todos puedan vencer el pecado. Él tiene el poder y quiere regalárnoslo a cada uno de nosotros. Conocemos a Juan por la fe y la amistad que tenía con su maestro. Una amistad se desarrolla cuando la gente llega a conocerse, cuando la gente desarrolla confianza y se construye una experiencia junto. Eso pasó con Juan. Él escuchaba las enseñanzas, escuchaba las prédicas, escuchaba las parábolas de todo tipo, porque era parte del grupo misionero. Era parte de la vida diaria y común entre ellos. Por eso es que el Evangelio de Juan es el testimonio de lo que vio y oyó, para que tengamos una información de primera mano acerca de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y vos qué podrías decir de Él? ¿Qué te dice tu conciencia con respecto al Evangelio? Porque lo que Juan afirma es que Cristo es el ungido, el esperado, el señalado por Dios para salvar al mundo. La Escritura dice, mas a todos los que le recibieron, lo acogieron, le dieron entrada a sus vidas. A los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Por eso es que Juan dijo, estas cosas se escribieron para que creas que Jesús es el Cristo. Esa es la demanda. Juan fue un hombre honesto, fue un hombre digno, fue un hombre virtuoso, que registró inclusive incredulidad en ciertas áreas del mensaje de su líder. Pero también fue el que dijo, yo soy testigo de lo que he visto y he oído. Porque él sabía que entender esto representaba la diferencia entre la vida y la muerte, la salvación y la perdición, la vida eterna o la condenación eterna. Así que tienes que tomar en serio esto. Tienes que tomar en serio el testimonio de Juan, porque si te has pasado toda una vida oyendo de Cristo, pero nunca has llegado a conocerle, ni tampoco le has dicho que te perdone y quite el pecado de tu vida, sigues con todos tus pecados encima. Pero Dios es bueno. Dígalo, repítalo. Dios es bueno. Y ha permitido que escuches este mensaje para que te arrepientas y reconozcas tu necesidad de un Salvador capacitado y enviado desde el cielo con este
propósito. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.